Señora presidenta, señora ministra, señorías, regeneración. Esa es la palabra. Estoy seguro que a usted, señora ministra, le suena. Esa es una de las principales demandas de nuestra sociedad, de la sociedad española. Seguramente también una de los grandes ausentes en la política española durante los últimos años, y una de las causas es ausencia de la quiebra de confianza de los ciudadanos en sus instituciones y particularmente en la política. Desde Ciudadanos, que somos un partido de gente optimista, sin embargo, no renunciamos a que esa palabra, regeneración, se haga carne, pase de las musas al teatro y se convierta en medidas legislativas y en hechos concretos. A lo largo de esta legislatura hemos presentado una serie de iniciativas, un montón de iniciativas en esta línea. ¿Y por qué? Porque nosotros entendemos que la necesidad de regeneración responde a la medicina necesaria para atajar una vieja enfermedad española. Los partidos, en este caso el que sostiene a su gobierno, el Partido Socialista, llegan al poder y entonces comienzan un esmerado proceso de infiltración, podríamos decir de infectación o parasitación de las instituciones y las empresas públicas. ¿Cuál es el resultado? La desafección de los ciudadanos con respecto a la política, al constatar que la distancia entre ellos y los gobernantes es cada vez mayor. Lo que es peor, que la distancia entre ellos y las instituciones que deberían de estar a su servicio es cada vez mayor. Hay que citar en este asunto a una de las personas que más ha estudiado este fenómeno, el profesor Víctor Lapuente, que ha explicado cómo las mejores administraciones, las de los mejores países, son aquellas en las que un menor número de empleados debe su puesto a un nombramiento político. Pues bien, ministra, su Gobierno es exactamente un ejemplo de todo lo contrario. Hay algunos ejemplos muy llamativos. Mire, el señor Juan Manuel Serrano, es jefe de gabinete de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista, le tocó la lotería. Le tocó la lotería como presidente de Correos, puesto al que ha sido designado por su afinidad política. El señor José Vicente Berlanga, vicesecretario general del Partido Socialista del País Valenciano, en la ciudad de Valencia, licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, también le tocó otra lotería, la presidencia de ENUSA, la empresa pública encargada del negocio de la energía nuclear. Al señor Óscar López, el secretario de Organización del Partido Socialista y es senador, le tocó la lotería de la presidencia de Paradores Nacionales de Turismo. Podemos seguir esta lista interminable. José Félix Tezanos es miembro de la ejecutiva del PSOE y presidente del CIS, etcétera, etcétera, etcétera. Podría consumir mi tiempo simplemente desgranando aquellas figuras del Partido Socialista que les ha tocado la lotería de ocupar algún cargo en las empresas públicas o los organismos públicos. Decía usted esta mañana en la contestación a una pregunta parlamentaria, que se había acabado con su llegada al Gobierno eso que se llamaba la desazón institucional. Quise entender que decía. Perdone que la contradiga, pero creo que esa desazón no solo no se ha acabado, sino que va a un aumento. Y después de lo que hemos visto en el día de ayer, no le digo nada, ¿no? Esa sensación de rapiña, esa sensación de que la Administración es un botín a repartir, se acaba instalando en la sociedad. Y mire, eso compromete fundamentalmente una idea, que es el principio de igualdad de los ciudadanos. Eso es lo que genera la desafección. Al final, esa sensación de que, como el cuento de Orwell, como la novela de Orwell, unos somos más iguales que otros. Y, desde luego, a quien le toca la lotería de llegar al Gobierno y ser afín al partido de Gobierno es de los más iguales. Y, mire, ustedes se han hartado en repetir que su Gobierno es el Gobierno de la dignidad. Pero, miren, yo creo que la dignidad no es un eslogan, no es un cartel de campaña. La dignidad se devuelve a las instituciones poniendo en marcha las medidas de regeneración que los españoles demandan. Ministra, la dignidad no se proclama, la dignidad se demuestra y ustedes, en estos escasos 100 días de Gobierno, han demostrado muy poco en este asunto. Este grupo, como le decía, ha presentado decenas de iniciativas para promover la regeneración democrática desde el mismo día en que inauguramos la legislatura. Entre ellas, un buen puñado de proposiciones de ley. ¿Sabe cuántas de ellas se han aprobado hasta el momento en esta Cámara? Desafortunadamente, ninguna, señora ministra. Voy a citarle alguna de ellas, nada más, una decena. Una proposición de ley de lucha integral contra la corrupción que, entre otras muchas cuestiones, contempla la protección de los denunciantes, la creación de una autoridad independiente
y un estatuto del denunciante, la supresión de la posibilidad de conceder indultos a los condenados por corrupción, la prohibición de que puedan concurrir en listas electorales los imputados por corrupción, la regulación de los lobbies, la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que usted esta mañana dijo que habían iniciado la elaboración del proyecto de ley para suprimirlo. Está en tramitación en esta Cámara desde hace 2 años, exactamente, una proposición de ley que lleva la derogación de ese artículo. También hemos registrado una proposición de ley para la limitación de los mandatos del presidente del Gobierno, una proposición de ley para garantizar la despolitización del CIS, una proposición de ley para garantizar la independencia de los nombramientos en los organismos reguladores, una proposición de ley para despolitizar el nombramiento del fiscal general del Estado y garantizar la imparcialidad del Ministerio Fiscal. Podría seguir: independencia judicial, transparencia en las universidades, algo que ustedes han puesto absolutamente de moda y que vetaron ayer en una cosa inaudita, desdiciéndose absolutamente de lo que habían dicho hasta ahora. Y, por cierto, lo vetaron. Ya sé que en el argumentario que les han distribuido, y lo que ha dicho esta mañana el presidente del Gobierno es que es una ley que tiene un serio defecto técnico. No, no tiene ningún defecto técnico. De hecho, esa ley no crea ninguna autoridad independiente que conlleve ningún gasto. Léanselo bien. La disposición adicional que ustedes han cogido, en fin, por los pelos para poder vetar esa ley, lo único que les obliga a ustedes, al Gobierno de turno, es a traer una ley a la Cámara, pero no incurre en ningún gasto. Y, desde luego, esa ley se acomoda a los criterios fijados por el Tribunal Constitucional y no tiene ninguna relación ni incide actual y directamente en ninguna partida presupuestaria, en ninguna, señora ministra. Lo que pasa es que ustedes necesitaban extender ese veto para impedir el debate y la discusión sobre una cuestión que es urgente. Y no nos digan que si ponemos una fecha de entrada en vigor de no sé cuándo, entonces es que se podría tramitar, porque es urgente y necesario hoy incorporar esa transparencia y esa rendición en las universidades españolas, mal que les pese a ustedes o al Partido Popular. Es una necesidad y es algo que les debemos, sobre todo a los estudiantes universitarios que están viendo cómo, por su irresponsabilidad, están viendo depreciados sus títulos a marchas forzadas. Y mire, como le decía, lo fundamental es cómo se ve depreciado ese principio de igualdad, cómo los ciudadanos ven que se deprecia el principio de igualdad. Y si hay una figura que afecta gravísimamente a esa sensación de igualdad ante la ley, es precisamente la figura del aforamiento. ¿Qué quiere decir? El aforamiento quiere decir básicamente que hay determinadas personas que por su condición personal de político, merecen ser juzgados no por los juzgados y tribunales que le corresponde a cualquier ciudadano, sino por determinados juzgados y tribunales de mayor rango, llamémoslo así. Altera la competencia funcional, objetiva y territorial en favor de determinados tribunales, en este caso de los tribunales superiores, a los tribunales superiores de justicia o el Tribunal Supremo. Nosotros habíamos planteado esa reforma, esa supresión de los aforamientos, tanto en el pacto que hicimos con ustedes en el mes de febrero del año 2016, en el pacto que hicimos con Pedro Sánchez, supongo que cuando todavía no éramos La Caverna y un partido de extrema derecha, y también fue una de las condiciones que impusimos en el pacto de Gobierno con el presidente Mariano Rajoy y con el Partido Popular. En los dos casos era el primer punto de las condiciones de la negociación, la supresión de los aforamientos, porque su intolerable extensión y el abuso de esta figura ha convertido el principio de igualdad para muchos ciudadanos en papel mojado. Ustedes dos lo aceptaron y ustedes dos nos han dicho que no tienen ninguna intención de cumplir esa reforma que nosotros exigíamos. Y hace tan solo 24 horas, la ya exministra de Sanidad, doña Carmen Montón, decía, tras ser preguntada por las irregularidades con las que se conocieron en su máster, que no todos somos iguales. Claro que no todos somos iguales. Mire por dónde yo no puedo más que estar de acuerdo con la exministra Montón. No todos somos iguales. Ustedes no quieren que todos seamos iguales, porque conocimos el pasado 6 de agosto el auto de la juez de instrucción número 51 de Madrid, que imputaba a 3 personas por irregularidades en ese máster donde está implicado el diputado y actual presidente del Partido Popular, el señor Casado,
Y la propia juez de instrucción decía que no podía continuar la instrucción de la causa, porque al tropezarse con una persona aforada tenía que elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo. Por lo tanto, esta figura del aforamiento se ha convertido en el último escudo, la última defensa, la empalizada que elevan ustedes, Partido Socialista, ustedes, Partido Popular, para no recibir el mismo trato en los juzgados y tribunales que el resto de los ciudadanos españoles. Y le quiero decir una cosa, no sé cuál será la resolución de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, pero hay 3 personas que por los mismos hechos por los que está afectado el presidente del Partido Popular, hay 3 personas que ya están imputadas. ¿Esas 3 personas pueden considerarse tratadas en condiciones de igualdad que el presidente del Partido Popular? Porque lo único que las diferencia, la única diferencia, es que el actual presidente del Partido Popular, el señor Casado, es un político y es un diputado y tiene ese privilegio del que ellas no disfrutan. Así que, efectivamente, no todos somos iguales. Porque, mire, esta figura del aforamiento, tradición histórica, es además una auténtica anomalía, es una anomalía de carácter universal. No existe con la extensión como existe en España, y usted lo sabe. En España hay prácticamente 17.000 aforados. 17.000 aforados, diputados, senadores, miembros del Gobierno, del Defensor del Pueblo, altos cargos políticos de las comunidades autónomas y otras muchas personalidades para las que se ha extendido esa figura y que no estaban inicialmente en los 2 artículos de la Constitución que lo tratan. ¿Sabe cuántos aforados hay en Francia, ministra? 10. Y en Portugal, 1. Y en Italia, 1. En Alemania, ninguno. En Estados Unidos, ninguno. Y en el Reino Unido, ninguno. En España, 17.000. Más. Probablemente. Por lo tanto, es una figura absolutamente anómala desde el punto de vista del derecho comparado, un anacronismo desde el punto de vista histórico, un vestigio de esos privilegios de la clase política con los que tenemos que acabar, si queremos, como le decía, que el principio de igualdad se haga carne, introduce una enorme dificultad en los procedimientos de instrucción donde están los partidos políticos, altera las reglas de competencia judicial y es un compromiso del Partido Socialista y del Partido Popular que no tengan ninguna duda que desde Ciudadanos vamos a exigir absolutamente que cumplan. Ya sé que algunos nos han dicho que son lentejas y otros nos acaban de decir que es que tenemos, en fin, unos defectos técnicos en nuestras propuestas que impiden que sean tenidas en consideración. Nosotros creemos que los ciudadanos nos están pidiendo esa regeneración, nos están pidiendo que restituyamos el principio de igualdad y, desde luego, nosotros nos vamos a comprometer con ello a fondo. Y espero cuál es su respuesta y cuál es su posición al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias.